En este vídeo vamos a ver cómo resolver estos primeros ejercicios, estos ejercicios del primer tema. Lo primero que hay que hacer es leerse bien todos los apuntes del primer tema, tanto esta pequeña introducción que hay al principio como luego ya cosas más concretas de las características de los programas, la estructura del programa, los identificadores. Es muy importante el tipo de variables, entender bien qué tipos de variables hay, cómo se hace la asignación de valores a esas variables, etc. Bueno, lo leéis todo bien. Y pasaríamos a NetBeans. Lo primero que vamos a hacer es hacer un proyecto, New Project. Haríamos Java with Maven, Java Application, y lo que nos dicen en los enunciados de los ejercicios es que le llamemos con nuestro nombre de usuario de clase, DAM, en este caso le voy a poner 000, cada uno le pondría el que fuese, y como es el primer tema, tema 1. Vale. Esto lo vamos a dejar todo igual y aquí el package vamos a eliminarle el myCompany dejándole esto simplemente. Siguiente. Bueno, y luego en los source package aquí tenemos este primer paquete que se llama igual y es lo que nos piden las instrucciones, y ahora aquí ya haríamos nuestro primer programa. Sobre el paquete, botón derecho, New, Java Main Class, y también siguiendo las instrucciones sabemos que hay que llamarle DAM, cada uno su número de usuario, T01, que estamos en el tema 01, ejercicio 01. Este sería el primer ejercicio. También nos dice que las primeras líneas deberían ser una pequeña descripción del ejercicio. En comentarios, pues aquí le podemos poner, imaginaos que este primer programa fuese el de la suma de dos números. Suma de dos números enteros. No es este, estamos poniendo un ejemplo, no os voy a resolver los ejercicios realmente. Nos dice que también pongamos el autor, pues aquí pondríamos vuestro nombre y apellidos. Si sabéis un poco de Javadoc, o lo veremos más adelante, pues esto podríamos hacerlo con unas determinadas etiquetas, con un formato concreto. Pero por ahora no nos interesa, lo que nos interesa es este primer contacto. Los comentarios sabemos que si son de varias líneas los hacemos con barra asterisco al comenzar y asterisco barra al finalizar. Si fuera de una sola línea, podríamos utilizar simplemente barra barra. Bien, entonces sería suma de dos números, el autor, y si queréis aquí le podemos poner la fecha, ¿vale? En el formato que queráis. Bueno, tenemos el package, que esto no lo vamos a tocar. El nombre del programa, que sabemos siempre que este nombre de aquí tiene que coincidir necesariamente con el nombre del archivo. Y luego sabemos que tenemos el main y todo nuestro programa deberá ir aquí dentro. Esta es una estructura que vamos a utilizar en todos nuestros programas. Bien, ahora, ¿qué partes va a tener nuestro programa? Pues en estos tan sencillos que tenemos al principio, con los pocos conocimientos que tenemos hasta ahora, pues va a haber tres partes. Vamos a poner aquí un comentario. Va a haber primero una entrada de datos, después habrá un procesamiento de esos datos, sumas, multiplicaciones, cálculos de temperaturas, conversiones de monedas, bueno, lo que nos pide el enunciado, y 3, mostrar resultados. Esta es la estructura típica de todos los programas al principio. Bien, vamos a ver cómo hacer esto de una forma general y luego ya lo adaptamos a cada ejercicio. Entonces, un concepto importantísimo que vamos a tener aquí es el de las variables. Las variables van a ser esas porciones de memoria que les llamamos como queramos, donde se van a almacenar los datos. Por ejemplo, si lo que queremos es sumar dos números enteros, pues necesitaremos dos variables enteras, una para cada número. Pues esto lo haremos como int b, y aquí podríamos meter esos dos números que queremos sumar, pero luego nos va a hacer falta otra variable para recoger ese resultado, el resultado de sumar los valores que tengan a y b, int c. Aquí tendríamos las tres variables. En cuanto a formatos, podemos hacerlo así. Si las líneas son cortas, podemos meterlas todas en una misma línea, es decir, cuando él se encuentra un punto y coma, sabe que es el final de una instrucción. Entonces, esto es una instrucción, esto es otra y esto es otra. Por lo tanto, sería lo mismo hacerlo así que así. Estas serían nuestras variables. Cuando tenemos varias variables del mismo tipo, él también nos deja separarlas por comas y así le indicamos el tipo solo una vez.
esto también sería lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, pero con eso solo estoy definiendo las variables, no tienen valor. Bueno, pues la forma más sencilla va a ser decir pues que A es igual, imaginaos, a 2, B es igual a 3. ¿Vale? Con esto lo que estoy haciendo es no la igualdad matemática, lo que estoy es a la variable A, que no tenía ningún valor, le asigno el valor 2. Y a la variable B le asigno el valor 3. Pensad en las variables como celdas de una hoja Excel. ¿Qué ocurre si yo ahora hago aquí otra vez A igual a 4? Bueno, pues este A igual a 2 realmente no nos va a valer para nada, porque le asigno 2 y luego sin hacer ninguna operación con él, ya directamente paso a que valga 4. Entonces no tendría sentido. Entonces esta sería la entrada de datos más sencilla, que son datos, por así decirlo, constantes que metemos ahí. Luego vamos a ver cómo haríamos para que el usuario los metiese por teclado. Bien, el proceso, pues a esto ya depende del enunciado. En este caso me dice que en la variable C voy a querer guardar el resultado de A más B. Bien, bueno, pues vamos a ver, las instrucciones siguen acabando en punto y coma y lo que estoy haciendo es siempre a la variable C le asigno. Este igual se lee como le asigno. ¿Y qué le asigno? El cálculo de lo que se hace a la derecha del igual. Por lo tanto, no tiene sentido ponerle aquí, imaginemos, esto. Esto siempre va a ser una asignación y la asignación va a ser a una variable, no a ningún tipo de operación. Las operaciones se harán a la derecha del igual. Y las operaciones, pues podemos tener sumas, multiplicaciones, lo que queramos, pero todo en una línea. Entonces, si tenemos operaciones más complejas, pues podemos hacerlas así. Tenéis que leer el tema de precedencia de operadores. Esto, si lo pensáis, ¿cuánto va a valer? Pues podríamos pensar que es A más B es 5 por 3, 15, y no va a ser así. La precedencia de operadores me dice que primero se hacen las multiplicaciones. Entonces, aunque estén en este orden, me va a hacer B por 3, que será 9, y eso le sumará 2, por lo tanto el resultado final sería 11. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con eso. Si queremos que haga primero una suma antes que una multiplicación, es decir, que no haga caso a esa precedencia de operadores, pues tenemos los paréntesis. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero en este caso no son necesarios, porque simplemente me pide que sumemos los dos números. Y por último, una vez que tengo los cálculos que me pida el enunciado hechos, para eso voy a mostrar los resultados. Para mostrar los resultados hemos visto que tenemos el println. Bien, adelanto ya que NetBeans tiene unas plantillas de código escritas que no suelen ser muy cómodas para no escribir tanto. Por ejemplo, si yo escribo SOUT y le doy al tabulador, él ya me hace un println, que es la operación básica para escribir por pantalla. Aquí puedo combinar con la letra, con el símbolo más, puedo combinar tanto textos como valores de variables. Y al final pues sería algo como el resultado es, y aquí le pongo más, y ahora lo que quiero es el valor de la variable C. Entonces, entre comillas dobles pondremos textos tal cual, y sin comillas dobles tienen que ser variables. Si yo aquí pongo algo que no sea una variable definida, pues él ya me está marcando un error. Y si lo que pusiese lo pongo entre comillas dobles, pues me va a decir el resultado es C, pero me va a escribir la letra C, no el valor de C. ¿De acuerdo? Y esto sería todo. Una vez que lo tengo definido, lo guardo. Y acordaos, como decíamos en el vídeo anterior, que con mayúsculas F6 puedo probar este archivo, no el proyecto, sino este archivo solo. Bueno, y aquí me dice que el resultado es 5. ¿Mejoras que le puedo hacer? Bueno, pues los nombres de las variables pueden ser un poquito más significativos, algo que me ayude más. Pues si voy a sumar dos números, a esta variable A le podría haber llamado num1, y eso ¿cómo lo puedo hacer? La puedo seleccionar y con control R, esta es otra ayuda que tiene NetBeans, renombrarla. Cojo la variable B, le vuelvo a dar control R y esta le puedo llamar num2, y a C, que es nuestro resultado, control R, le puedo llamar result. ¿Vale? Tened cuidado con mayúsculas y minúsculas. Si yo aquí le digo que lo que quiero es sumar num1, pues me da un error, me dice que no existe la variable num1 porque son distintas. Bien, el siguiente paso que vamos a hacer es, bueno, yo no voy a querer estos valores constantes, voy a querer que el usuario los meta por
por teclado. Bien, entonces para eso, si veis los apuntes, tenemos que hacer varias cosas. La primera que tenemos que hacer es importar la utilidad del escáner, este objeto, ya lo veremos con detalle más adelante, y eso lo debemos hacer justo después de package. Aquí se hacen todos los imports que tenga nuestro programa. ¿Para qué hacemos este import del escáner? Para luego poder hacer esta instrucción, que es definir nuestro teclado, definir ese canal por el cual nos vamos a comunicar. Esto también va a ser igual para todos los programas. Y entonces, cuando queramos introducir un dato, haremos teclado, es decir, tal cual la hayamos llamado aquí. NextInt será lo que utilizaremos para introducir valores enteros. Si la variable que utilizamos es de tipo long, pues sería nextLong. Si la variable que utilizamos es float, pues aquí tendríamos lo mismo, es decir, se corresponde el tipo de variable con lo que queremos hacer aquí. Bien, siempre que le vayamos a pedir algo al usuario, necesitaremos dar una pista, si no le aparece el cursor solo y él tampoco sabe qué es lo que tiene que pedir, ¿vale? Y eso decíamos que lo hacíamos con el println. Pues aquí le decimos introduzca el primer O operando, ¿vale? Por ejemplo. Y para número 2 podemos hacer lo mismo, copiamos y pegamos, introduzca el segundo operando y será num2 y eliminamos esto, ¿vale? Bien, y esto ya sí que se parece bastante a un programa tipo. Entonces, esto que tenéis aquí podéis utilizarlo casi como plantilla. Tenéis un poco la estructura que os piden en los enunciados, de los comentarios. El package va a ser igual para todos y esta estructura ya os digo que se va a repetir bastante. Entonces, si queréis esto que era explicación lo podemos eliminar, ¿vale? Los espacios en blanco podéis dejarlos como queráis y si os fijáis el código está alineado, todo lo que se ejecuta a la vez. A medida que vayamos avanzando el curso esto tendrá más importancia porque tendremos estructuras condicionales de código que se ejecuta si se cumple una condición y si no se cumple otra. Bien, hay una ayuda también importante en NetBeans que es botón derecho, format, ¿vale? Y eso nos va a, pues aquí fijaos que tenía 2 líneas en blanco, pues nos las ha dejado solo en una, y si no tuviéramos todo bien alineado, imaginemos que en algún momento pues hacemos algo así, pues esto nos lo va a poner siempre mejor, ¿de acuerdo? En principio entonces este programa ya estaría. Pasaríamos al segundo programa. Estoy trabajando con enunciados ficticios. ¿Cómo haría? Pues me puedo poner en este programa control C o en uno que se parezca a lo que tengo que hacer en este, control V, copiar y pegar. Le voy a decir que en vez del ejercicio 1, ahora voy a trabajar con el ejercicio 2 y no tengo que tocar nada más. Me lo renombra y fijaos que ahora tengo un ejercicio 2, ya él le ha cambiado el nombre aquí porque decíamos que esto se tiene que corresponder con el nombre del archivo y tengo tanto definido el escáner como printlns, escáneres, tengo todo un poco ya definido. ¿Qué cambiaré? Pues tendré que cambiar, pues a lo mejor los nombres de las variables, tienen que llamarse de otra forma. Tendré que cambiar lo que le tengo que pedir al usuario, los cálculos que tengo que hacer y lo que tengo que mostrar. Pero esta sería un poquito la idea. Una vez que los tenga todos hechos, que ya tenga terminados los 7, 8, 10 ejercicios, me iré al proyecto, File, Export Project to Zip. Nos indica el proyecto que es ya sobre el que estamos, que es el que tenemos seleccionado en este momento y nos dice dónde nos va a dejar el archivo zip. Le daríamos a exportar y este archivo zip es el que tenéis que subir al aula virtual y tiene todo vuestro proyecto, tanto el código fuente como todos los recursos, todo lo que habéis hecho, de acuerdo, que por lo que aparte de ser una buena herramienta de entregar, pues también puede ser una buena herramienta para llevaros un proyecto para casa. No es lo mismo que cuando queramos hacer un ejecutable para darle a nuestro cliente, que nuestro cliente el código fuente no lo va a querer, pero para trabajar nosotros y llevaroslo a casa o compartirlo o lo que queráis, pues esta es la buena forma. Le damos a exportar y en esa carpeta tendremos el archivo creado. Bueno, yo creo que esto es suficiente para que empecéis a trabajar. Tened en cuenta siempre la precedencia de operadores, que es un tema importante, y yo creo que lo más complicado aquí va a ser el tema de qué tipo de variables utilizar.
¿Por qué estoy utilizando enteros y no long? Bueno, pues esto tendremos que definirlo nosotros según los rangos de valores que creemos que se van a utilizar en nuestros programas. Y luego tenemos un problema con la división. Imaginaos que lo que nos piden aquí es la división de dos números enteros. Bien, podríamos decir que al final simplemente cambiar el más por una barra de división funcionaría. El problema que tenemos aquí con la división lo vamos a ver. Grabo, control S, mayúsculas F6. Con control y la rueda de ratón soy capaz de hacer zoom en la ventana en la que esté. En este caso me interesa hacer un poco de zoom aquí. Bien, introduzco el primer operando, voy a utilizar 10, segundo operando 3. Bien, veis que el resultado me da 3, no me da con decimales. ¿A qué es debido eso? Pues obviamente a que yo estoy trabajando con enteros. Él hace la división entera y me lo mete en una variable de tipo entera. Bien, aquí podríamos intentar resolverlo así. Bueno, pues como el resultado puede tener decimales, le va a decir que el result es float o doble. Vamos a ejecutarlo. Introduzca el primer operando, 10, segundo operando 3, y fijaos que el resultado me dice que 3.0 sí que me da sensación de tener decimales, pero no me ha introducido los decimales. Bien, ¿a qué es debido esto otra vez? Bueno, pues es debido a que él primero va a hacer la operación que está a la derecha del igual y luego se lo va a asignar a la variable. Y él dice, esto es un entero, pues el resultado me va a dar entero. Ese es el problema, ¿de acuerdo? Entonces, la solución ¿por dónde vendría? Pues por decir que estos operandos también son float, pero el tipo de variable que tiene una variable no depende de la operación que vaya a hacer, depende de cómo es intrínsecamente él. Pues una edad es entera, en cambio unos euros tienen decimales, es decir, no podemos definir las variables del tipo que nos haga falta por una determinada operación, sino hay que definirlas por cómo son, y si los números me dicen que son enteros, lo que tengo que hacer es tratar de resolver esto. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, pues esto se resuelve mediante una operación que se llama casting, que es a una variable decirle que provisionalmente se comporte como si fuera de otro tipo. Y eso se hace poniéndole delante el tipo del como quiero que se comporte entre paréntesis. Por ejemplo, si yo quiero que esto se comporte como números float, le digo, mira, num1, compórtate como un float. Y con esto ya sería suficiente, porque él en cuanto ve un número de tipo float, es decir, con decimales dividido entre un entero, sabe que eso ya le va a dar float. Podríamos hacérselo aquí también, pero no sería necesario. Con que uno de los dos lo tenga es suficiente. Mayúsculas F6 de nuevo. Vale. 10, 3 y ahora ya ha funcionado. ¿De acuerdo? Cuando la operación es con números y no con variables, hay una última forma de hacerlo. Imaginamos que lo que queremos hacer es obtener la mitad de un número. Vale, entonces solo tendría una única variable. Introduzca el operando, porque solo tenemos uno. Y el resultado sería num1 partido por 2. Bien, vuelvo a tener el mismo problema. Solución, hacer un casting a num1 y ya lo tendría arreglado. Ahora, cuando estoy trabajando con literales, con números directamente, tengo otra opción que es ponerle una letra al final del número indicando cómo quiero que se comporte. Si yo le doy 2f, ya estoy diciendo que es un número float. Así resolvemos el problema de los tipos. Pero bueno, tenéis que tener cuidado siempre o con castings o con esta letra final que le podemos poner a los literales de evitar el problema de tipos. Obviamente este problema solo tenemos en la división, porque si sumamos enteros nos va a devolver un entero, si multiplicamos un entero también nos va a devolver enteros. Bueno, yo creo que con esto ya podéis hacer todos estos ejercicios y nada más.